pasar dentro de esto de los miedos, yo creo que hay unos fenómenos bastante interesantes que se han dado en los últimos tiempos, que ha sido el fenómeno incel y el de los men rights activists, que obviamente son los que más se contraponen al feminismo, que yo he escuchado tantas veces, feminismo es cáncer. Eh, una cosa es que son bastante contradictorios porque le echan la culpa al feminismo de todos los males que aquejan a los hombres, por ejemplo, que los hombres, no sé, tengan supuestamente una mayor alta tasa de suicidio, que no salgan beneficiados en asuntos de divorcio, que no les den la custodia, y todo eso se lo echa la culpa al feminismo, que a fin de cuentas sabemos que eso es culpa de las concepciones patriarcales, que asumen que la mujer es la gran cuidadora de los hijos. Ahora, el fenómeno incel también está muy ligado al fenómeno paleolibertario conservador y quería ver si podemos hablar un poco de eso. Yo creo que se han aglutinado o han tomado como bandera de lucha los valores judeo-cristianos porque en verdad es un espacio súper seguro para los hombres. A fin de cuentas, el conservadurismo es un espacio seguro donde ellos no tienen que repensarse, no tienen que posicionarse en el mundo y la sociedad les dicta un camino. Yo no sé si comparte esa teoría de que esto simplemente ha sido porque le tienen miedo al cambio, le tienen miedo a este caos supuestamente, y por eso se ha dado este movimiento de hombres jóvenes que yo creo que se sienten muy perdidos porque el feminismo quizás no ha sabido incorporarlo y terminan radicalizándose y juntándose alrededor de esta supuesta lucha de los valores judeocristianos, que a fin de cuentas, si lo pensamos bien, la humanidad ha avanzado gracias a que hemos tratado de pelear en contra de esos valores judeocristianos desde el Renacimiento en adelante. O sea, es ridículo, pero no sé, ¿podemos hablar un poco de eso? Es este asunto hay un cuento muy interesante de unos chivos por ahí que está, haz de cuenta, en el cuento dice, aquí hay una área donde están unos chivos y que tienen un pasto que es pues muy poco, insuficiente, y luego hay un río y del otro lado hay un buen pasto. Y cuando quieren pasar no pueden porque hay un ogro que no los deja pasar. Este ogro es el miedo al cambio. Entonces lo que hacen estos grupos es alimentar el ogro, alimentar el miedo. Y entonces, uno de los recursos es alimentar el miedo de los hombres, porque una de las cosas que pasa es que el feminismo, más como un movimiento de mujeres, ha sido un movimiento donde dialogan entre mujeres y los hombres se quedan afuera. Y entonces no hay un proceso para empezar ni de incluirse, no hay un proceso, es como un analfabetismo de género. O sea, los hombres tenemos un analfabetismo de género. Tendríamos que también nosotros estar replanteándonos esas cosas, pero hay un analfabetismo de género. Y entonces, cuando esto luego de repente nos toca, por ejemplo, aquí una de las cosas que ha pasado es el Me Too. El Me Too lo que ha pasado es que ahora algo que tú no crees que es violento, que es decirle algo a una mujer, pues ahora eres acusado. Entonces es algo que es decir, en la estructura mental incluso es como de esto que no me quiero dar cuenta, porque si me doy cuenta es reconocer que yo estoy mal, entonces, ¿qué es lo que hago? De manera violenta lo debato. Ese es lo que está pasando. Entonces, los jóvenes, finalmente los hombres jóvenes, son un buen objetivo para inyectarles este miedo, para alimentar ese miedo en estos hombres. ¿Cuáles? Pues estos hombres que han tenido ese privilegio, o sea, cuando les hablas de acoso, por ejemplo, estas experiencias, y nosotros nos metemos, o sea, yo he trabajado con chavos el tema de, miren, vamos a meternos a esta página que dice mi primer acoso. Es impresionante y se quedan impactados porque el primer acoso son abusos sexuales infantiles, ni siquiera son acosos, son abusos sexuales infantiles. Entonces, los hombres no estaban enterados de eso. Entonces, el que no hace eso, no está enterado. Y luego hay cosas que no queremos ver y que además nos duelen. Mira, por ejemplo, aquí en Guadalajara, en el territorio en el que estamos, el caso más notorio en el tema de acoso sexual fue un maestro de la Universidad de Guadalajara, que fue un debate público muy importante. Fue mi maestro de la preparatoria, un maestro al que yo quería mucho, un maestro al que yo estuve a punto de acercarme para que me orientara cómo entrar en la universidad y todo eso. Entonces era como, ¿cómo?
Pues sí, entonces es mi maestro querido, es el acosador. Y entonces es un proceso de desidentificación, de duelo, de ganas de decir, pobrecito mi maestro, ¿sí? Y luego te la voy a contar más allá. Aquí en Guadalajara, el caso más fuerte de feminicidio fue una colega que trabajaba en la mesa de salud y educación en la que estoy, participaba ella también, y quien el feminicida es hijo de mi maestro con el que yo me formé como terapeuta. Entonces era un tema, porque además mi maestro cuando fue eso, él fue a defender a su hijo y a decir, pero no te voy a dejar aquí, todo eso. Entonces, los hombres sin este proceso de reflexión, entonces cuando emergen eso, emergen y los agresores son nuestros hermanos, nuestros papás, nuestros amigos, entonces, además nosotros mismos, entonces es algo que no queremos ver. No queremos ver porque nos duele, porque nos vamos así. O sea, es, por ejemplo, se murió Stan Lee, entonces creador de la mitad de los superhéroes a los que nosotros queríamos de niño, y luego empiezan a salir cómo era un acosador como adulto de sus enfermeras. Entonces, esta parte, pues claro que está tocando algo que no queremos ver, ¿sí? Aparte de que, por ejemplo, estas experiencias de mi primer acoso, por alguna razón se quedan entre mujeres y los hombres no nos enteramos, ¿sí? O sea, alguien muy cercana, de repente, cuando yo estaba trabajando el tema de acoso, me platica que, pues, lo que ella vivió, yendo con el camión, en el camión con una niña de 7 años, la niña le dice, mamá, un señor me mojó. Entonces un tipo se masturbó y eyaculó en una niña de 7 años. Entonces ella tiene que bajarse, quitarle la ropa, limpiarla y comprarle ropa nueva. Entonces, eso yo no lo sabía. Eso yo me enteré cuando yo empecé a dar talleres sobre acoso y que, y que entonces el tema hablaba de estas cosas y entonces me enteré que pasaba en gente cercana. Y curiosamente en los hombres no pasa. Entonces es importante porque entonces también en este movimiento los hombres también los dejamos fuera y yo creo que tenemos que jalarlo porque entonces lo que pasa es que, por ejemplo, yo estoy en una organización mixta y parte de los debates que tenemos es como, por ejemplo, que las compañeras van y hacen procesos y luego cuando tienen ciertas posturas a veces no entendimos de dónde salieron porque nosotros no estuvimos en la discusión, porque eso se dio en un grupo donde nosotros no entramos porque somos hombres, donde incluso algunas no quieren que entremos porque pues ellas no quieren trabajar con hombres, o sea, tienen todo el derecho de, ellas construyeron sus talleres, sus intervenciones para empoderar a las mujeres, entonces no tienen por qué ir a explicarnos a nosotros. Entonces, los mismos hombres que estamos tratando como en esto, de repente hay cosas que no estamos al tanto de la discusión y sí tenemos que también ir creciendo un movimiento de hombres, pero un movimiento que cambie las relaciones de género, no un hombre solamente porque pobrecito que ahora tengo que recuperar mi sensibilidad y que mirarme a mí mismo y que entonces yo tener estos derechos y demás. No, sino este asunto de cómo estamos en las relaciones de género, de romper este analfabetismo de género y de realmente enterarnos de todas estas cosas por qué están pasando, es decir, de por qué las mujeres, en vez de decir y reclamar a la gente, lo ponen en un tendedero porque y darnos cuenta que tenemos que hacer algo porque pues algo más que estar esperando a ver en qué momento mi mejor amigo aparece en el tendedero, ¿sí?